Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este miércoles 15 de noviembre que está cargado de noticias. Iniciamos a nivel nacional. Varias de las informaciones de hoy giran alrededor del primer ministro Justin Trudeau. Vamos a empezar por Vancouver, donde más de 100 agentes tuvieron que proteger a Trudeau de un grupo de manifestantes. La policía de Vancouver informó que 100 agentes fueron enviados a un restaurante donde el primer ministro Justin Trudeau estaba cenando anoche y que fue rodeado por manifestantes que pedían un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamás. Los videos publicados en las redes sociales muestran a Trudeau siendo abordado por un grupo de manifestantes que le exigían reclamar un alto al fuego en Gaza dentro del restaurante donde se encontraba el primer ministro. Tuvo que ser escoltado por agentes de seguridad, pero en la parte exterior también un grupo importante de personas se estaban manifestando y también le gritaban consignas e insultos al primer ministro. Veamos un poco de ese tenso momento. You have blood on your hands! Call for a ceasefire! Call for ceasefire! Call for ceasefire! You have blood on your hands! You have blood on your hands! Ceasefire now! Ceasefire now! You fund genocide! Eso fue dentro del restaurante, pero afuera también decenas de manifestantes estaban esperando al primer ministro. Veamos un poco más. Hoy la policía informó que un hombre fue arrestado por agredir a un oficial y a otro por obstrucción. El sargento Steve Addison dijo que enviaron a los oficiales para controlar a la multitud y para que Trudeau pudiera salir del restaurante. Addison dijo que un hombre de 27 años de la Columbia Británica fue arrestado después de que un oficial recibió un puñetazo en la cara y fue también agredido en los ojos mientras estaba intentando dispersar a la multitud. Ese oficial fue trasladado al hospital y así terminó ese momento. Y siguiendo con este mismo tema, Trudeau le pide máxima moderación a Israel y Netanyahu le responde. El primer ministro Justin Trudeau pidió a Israel máxima moderación y una pausa humanitaria sostenida en la guerra en Gaza, su reprimenda más dura hasta el momento al gobierno de Netanyahu, al que Canadá sigue apoyando en las Naciones Unidas. Hablando desde la Columbia Británica, el primer ministro canadiense hizo referencia específicamente al asedio del hospital Al-Shifa y a las víctimas civiles. Escuchemos a Trudeau. The human tragedy that is unfolding in Gaza is heart-wrenching, especially the suffering we see in and around the Al-Shifa Hospital. La tragedia humana que se está desarrollando en Gaza es desgarradora, especialmente el sufrimiento que vemos dentro y alrededor del hospital Al-Shifa. He sido claro al decir que el precio de la justicia no puede ser el sufrimiento de los civiles palestinos. Hasta las guerras tienen reglas. Todas las vidas inocentes tienen el mismo valor, las palestinas y las israelíes. Insto al gobierno de Israel a que ejerza la máxima moderación. El mundo está mirando. En la televisión, en las redes sociales, escuchamos los testimonios de médicos, familiares, sobrevivientes y niños que perdieron a sus padres. El mundo es testigo de esto, de la muerte de mujeres y niños, de bebés. Esto tiene que parar.
Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no se quedó callado, respondió directamente a la crítica de Trudeau a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Escribió lo siguiente: no es Israel quien deliberadamente apunta a los civiles, sino Hamás, que decapitó, quemó y masacró civiles en los peores horrores perpetrados contra los judíos desde el Holocausto. Mientras Israel está haciendo todo lo posible para mantener a los civiles fuera de peligro, Hamás está haciendo todo lo posible para mantenerlos en peligro. Israel proporciona a los civiles en Gaza corredores humanitarios y zonas seguras. Hamás les impide salir a punta de pistola. Es Hamás, y no Israel, a quien deberían responsabilizar por doble crimen de guerra, atacar a civiles y esconderse tras civiles. Y las fuerzas de la civilización deben apoyar a Israel para derrotar el barbarismo de Hamás. Pero según el Ministerio de Salud palestino, 11.200 personas han muerto en Gaza desde que inició la represalia de Israel por los ataques de Hamás del 7 de octubre, la gran mayoría mujeres y niños. El mensaje y el tono más crítico de Trudeau están en consonancia con un llamado cada vez más urgente que surge de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El presidente de Estados Unidos y también su máximo diplomático, Antony Blinken, sus altos funcionarios han estado instando desde hace días a Israel a tener en cuenta su responsabilidad de minimizar las víctimas civiles. Sin embargo, en el día de ayer, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Estados Unidos tiene múltiples fuentes de inteligencia que respaldan la afirmación de Israel de que Hamás y la Yihad Islámica Palestina utilizan algunos hospitales en la Franja de Gaza, incluido Al-Shifa, y túneles debajo de ellos para ocultar y apoyar sus operaciones militares y mantener rehenes. Y bueno, señores, muchos frentes tiene abiertos el primer ministro Justin Trudeau, porque hoy además ha salido la última encuesta del Ledger que indica que la mitad de los canadienses quieren la renuncia de Trudeau. Casi 2 de cada 3 canadienses tienen una impresión negativa del primer ministro Justin Trudeau y la mitad quiere que dimita antes de las próximas elecciones, según indica una nueva encuesta. Si bien la asequibilidad, la vivienda y la deuda pública son las principales razones por las cuales la gente quiere que Trudeau se vaya, 1 de cada 5 personas encuestadas dijo que quieren que renuncie simplemente porque ya están cansados de él. La encuesta del Ledger para Canadian Press sugiere una insatisfacción generalizada con el gobierno liberal en todos los ámbitos, desde el costo de la vivienda, la inflación, la atención sanitaria, el gasto público, el cambio climático. Esta encuesta se realizó en línea en Canadá durante 3 días el fin de semana pasado y respondieron 1.612 personas. La encuesta se produce después de meses de cifras desfavorables en las encuestas para Trudeau y los liberales, que acaban de cumplir el 8º aniversario de su victoria en las elecciones del 2015. A nivel nacional, el 30% de los encuestados dijo que estaba satisfecho con el gobierno de Trudeau, mientras que el 63% dijo que no. Trudeau va detrás del líder conservador Pierre Poilievre en cuanto a quién sería el mejor primer ministro por un amplio margen. El 27% de los encuestados respalda a Poilievre frente a un 17% a Trudeau. Un número similar de personas dijeron que tenían una impresión positiva tanto de Poilievre, un 35%, como de Trudeau, un 33%. Pero el 61% dijo que tenía una impresión negativa de Trudeau frente al 45% que tenía una impresión negativa de Poilievre. Poilievre, quien es un diputado desde hace casi 20 años y líder conservador desde hace poco más de un año, sigue siendo un desconocido para muchos canadienses. 1 de cada 5 encuestados dijo no saber si tenía una impresión positiva o negativa de él. Para el líder del NDP, Jack Mencina, el 43% tiene una opinión positiva y el 41% una opinión negativa, pero solo el 16% dijo que sería el mejor primer ministro. Más de 4 de cada 5 encuestados dijeron que no estaban satisfechos con el manejo de Trudeau de la vivienda asequible y 3 de cada 4 estaban insatisfechos con el manejo de la inflación y la crisis de asequibilidad en general por parte de los liberales.
Y escuchen, la mitad de los canadienses encuestados dijeron que Trudeau debería dimitir antes de las próximas elecciones. 1 de cada 4 de los que se identificaron como votantes liberales también dijeron que debería renunciar. Solo el 28% de todos los encuestados dijo que Trudeau debería quedarse. Casi 3 de cada 4 dijeron que es hora de nombrar un nuevo primer ministro porque Trudeau lleva demasiado tiempo en el cargo, mientras que 2/3 dijeron que no creen que tenga una visión clara para el futuro. Unos números que sin duda no son nada halagüeños para Trudeau. Y escuchen esta información, han identificado a un asesino 50 años después de cometerse el crimen. La policía de la región de York dice que resolvió el asesinato de una joven de 16 años que fue asesinada hace más de 50 años. El cuerpo de Yvonne Leroux, una adolescente de Toronto, fue descubierto por un transeúnte el 30 de noviembre de 1972 entre las calles Jane y Keele en King Township. Su cuerpo fue encontrado a 24 kilómetros al norte de donde fue vista por última vez la noche anterior en una clínica cerca del Hospital General George Finch, que ahora se conoce como Humber River. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente en la cabeza, pero a pesar de décadas de investigación y una recompensa de $50,000, nunca se atrapó a un sospechoso. En el día de hoy, la Policía Regional de York confirmó que mediante el uso de genealogía genética de investigación pudieron identificar al asesino de Leroux. El sospechoso ha sido identificado por los investigadores como Bruce Charles Cantillon, de 26 años, pero no hubo justicia para Cantillon porque este hombre se quitó la vida apenas 2 años después del asesinato, según confirmó la policía. Dijeron que Cantillon tenía antecedentes penales que involucraban incidentes violentos contra mujeres. La policía no especificó si la víctima y Cantillon se conocían antes del asesinato. En otro orden, Canadá aprobó hoy su sistema de alerta de emergencias. Hoy se realizaron pruebas nacionales del sistema de alerta de emergencia de Canadá en todo el país. El Sistema Nacional de Alerta Pública, llamada Alerta Lista, tiene como objetivo garantizar que los canadienses sepan cuándo tomar medidas de seguridad en caso de una emergencia. Alerta Lista ofrece alertas críticas y que potencialmente salvan vidas a los canadienses a través de televisión, radio, dispositivos inalámbricos compatibles y que estén conectados a la red LTE. Los habitantes recibieron la alarma de prueba en sus dispositivos móviles en diferentes momentos en todo el país. En la Columbia Británica, Manitoba, Nueva Escocia, Quebec, Saskatchewan y el Yukon, la alerta fue enviada a la 1:55 de la tarde. En New Brunswick, Terranova y Labrador la recibieron a las 10:55 de la mañana en sus respectivas zonas horarias, y en Ontario y la isla del Príncipe Eduardo a las 12:55 de la tarde. En Alberta no se realizó la prueba. Estas pruebas se realizan 2 veces al año durante la semana de preparación para emergencias en mayo y la tercera semana de noviembre. Los canadienses no tienen opción de no participar en la prueba ni en las alertas reales. Todos reciben la alerta en sus teléfonos para que sepan cómo funcionaría en un caso real. Y hoy ha salido un nuevo dato sobre las muertes por COVID-19. En los primeros meses de la pandemia murieron más mujeres que hombres. Un nuevo informe de estadísticas de Canadá revela que murieron más mujeres que hombres a causa del COVID-19 durante los primeros meses de la pandemia. El artículo publicado en el día de hoy en la revista revisada por pares de Estadísticas Canada Health Reports también dice que esto afectó en gran medida a no inmigrantes de 85 años o más, un fenómeno que está probablemente relacionado con la alta concentración de muertes por COVID-19 en hogares de cuidado a largo plazo donde hay menos inmigrantes. El informe proporciona una posible explicación de por qué Canadá pareció divergir de las tendencias globales al comienzo de la pandemia, cuando más hombres murieron a causa de COVID-19 en todo el mundo. Aquí fue diferente. Las últimas cifras de la Agencia de Salud Pública de Canadá
muestran que más de 55,000 personas han muerto a causa de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, en gran parte entre el 2020 y el 2022, aunque algunos de los informes por provincias y territorios ya han cambiado desde entonces. Como señala el informe de estadísticas de Canadá, más del 80% de las primeras muertes por COVID-19 en Canadá ocurrieron en hogares de residencias de ancianos, cifra muy superior al promedio del 38% entre otros países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Las personas de 85 años o más representaron más de la mitad de las muertes por COVID-19 y 2 de cada 3 residentes de cuidados a largo plazo son mujeres. El informe afirma que los factores de riesgo de COVID-19, incluidos la diabetes, el cáncer, el tabaquismo, son mayores entre los hombres canadienses. La tasa de mortalidad por COVID-19 entre los trabajadores inmigrantes en Canadá también fue mayor entre los hombres en el sector de la atención médica y la asistencia social, a pesar de que hay más mujeres trabajando en ese campo. Canadá, sin embargo, tuvo proporcionalmente más muertes de mujeres por COVID-19, particularmente desde mayo del 2020 hasta principios del 2021. Estas diferencias de sexo desaparecieron en el verano del 2021, lo que según el informe podría deberse a las altas tasas de vacunación en las residencias de ancianos. El informe dice que esto redujo las infecciones y los resultados graves, incluida la muerte por COVID-19, en más de un 90%. Ahora hacemos una brevísima pausa y cuando regresemos nos vamos al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Miles marchan contra el antisemitismo en Washington. Miles de personas marcharon en el día de hoy en Washington para mostrar su apoyo a Tel Aviv en el marco del conflicto entre Israel y Hamás. Jacopo Luzzi, periodista de La Voz de América, nos cuenta cómo transcurrió esta jornada de apoyo que también se presentó hacia el pueblo palestino. Este martes, Washington fue el epicentro para la marcha por Israel. Miles de manifestantes condenaron el antisemitismo y mostraron solidaridad con el pueblo israelí en su guerra contra Hamás. La Alameda Nacional fue el escenario para una marcha que contó un amplio dispositivo de seguridad de las agencias federales. Es muy importante darle apoyo a Israel, creo que es una situación en que, independientemente de lo que uno piense de lo que es importante para los palestinos, es inaceptable estos actos de terrorismo. A esta marcha pro-Israel celebrada aquí en Washington también acudieron judíos ortodoxos para protestar contra las acciones del gobierno de Israel y pedir un alto al fuego. Además, en varias ciudades del planeta, manifestantes salieron a las calles para expresar solidaridad con el pueblo palestino. Tenemos la diferencia de religión desde hace mucho tiempo y vivíamos en paz y en Palestina hace 100 años. Es la ocupación de Palestina, son las Naciones Unidas, una ocupación injusta y criminal de Palestina, las que están causando tanto daño al pueblo palestino. En el evento participó también el presidente israelí Isaac Herzog a través de un vídeo en directo, afirmando que el acto estuvo dedicado a los rehenes y el derecho de todos los judíos a vivir en paz y seguridad en Estados Unidos y en el mundo. Además, miembros de ambas bancadas del Congreso, incluso el presidente de la Cámara Baja y republicano Mike Johnson, participaron en la marcha para mostrar su solidaridad con la causa israelí. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y por otro lado, Biden y Xi Jinping se reúnen en medio de tensiones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en el día de hoy con el líder chino Xi Jinping por primera vez en un año para mantener conversaciones que podrían aliviar las fricciones entre las dos superpotencias sobre conflictos militares, narcotráfico e inteligencia artificial. Pero es posible que los avances profundos en las grandes diferencias que los separan tengan que esperar para otro día. Los funcionarios de ambos lados
estados del Pacífico han dejado bajas las expectativas, ya que Biden y Xi Jinping se disponen a discutir sobre Taiwán, el mar de China Meridional, la guerra entre Israel y Hamas, la invasión rusa de Ucrania, Corea del Norte y los derechos humanos, áreas donde los líderes no han podido resolver desacuerdos de larga data. Biden y Xi Jinping llegaron a San Francisco en el día de ayer, donde se reunirían al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC. Los líderes del grupo de 21 países y cientos de directores ejecutivos en San Francisco para cortejarlos se reúnen en medio de la debilidad económica china, las disputas territoriales de Beijing con sus vecinos y un conflicto en Medio Oriente que está dividiendo a Estados Unidos de sus aliados. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará soleado, tendremos temperaturas entre 11 y 9 grados. También cielos despejados en Ottawa, máxima de 8, mínima de 3. Despejado también en Montreal, con máxima de 9, mínima de 4. Cielos despejados en Vancouver, máxima de 7, mínima de 0. Y también soleado en Calgary con máxima de 5, mínima de 4 grados. Buen tiempo en casi todo el país. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden ustedes que desde las 5 de la mañana, Hola Toronto les acompaña aquí en Ondas FM. También a las 5 de la tarde, ¿Qué onda? Y a las 6:10, la cita obligatoria en 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en español. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.